días, doctor. Buenos Una vez días, más. un gusto saludarlos y bienvenidos a la asignatura Análisis Geopolítico y Social. Mi nombre es Iván Ronnie Chávez Luna y voy a ser el facilitador de esta asignatura y juntos pues vamos a trabajar para poder entonces conocer la importancia que tiene la geopolítica dentro del derecho. Primero entonces vamos a un pequeño concepto, la que es la geopolítica, donde vemos que la geopolítica es una disciplina encargada del estudio del efecto de la geografía humana y física sobre la política, así como también sobre las relaciones internacionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver entonces cómo las condiciones geográficas de un país, ¿qué quiere decir? Todos los recursos que tiene esa zona, si la misma cuenta con eh, mares cerca, ¿cuáles son las fronteras con las que comparte entonces en esa región? Es lo que me va a mí a llevar y también la parte humana, ¿sí? Cómo está compuesta la población? Si la misma tiene un nivel educativo o, como lo mencioné, si la misma tiene la edad suficiente para poder realizar las diferentes actividades necesarias, entonces eso me va a llevar a mí cómo manejo yo mi política o mis diferentes políticas dentro del país. En un principio, o en la antigüedad, esa geopolítica era utilizada para entonces poder establecerse en nuevos continentes y poder ampliar entonces el poder que yo tenía en la región. Por lo tanto, vemos que en la historia diferentes emperadores, reyes, dictadores siempre han buscado la forma de poder ampliar el espacio donde tienen poder para poder entonces hacer uso de todos los recursos que están disponibles en ella. Por lo tanto, es que debemos, para poder entender la geopolítica, debemos entender entonces la economía y debemos entender la historia. Esta nos va a recordar cómo se han llevado a cabo cada uno de esos hechos, cómo se han presentado cada uno de esos sucesos y así poder establecer la relación que existe en todos los aspectos que conforman la vida diaria o la forma de la, o cómo se conforman las políticas establecidas dentro del país. Todos esos recursos, como lo mencioné, es lo que nos van a llevar entonces a que los que estudian la geopolítica vean entonces en qué se van a enriquecer, cómo se va a llevar a cabo esa dinámica, ¿sí? Esa forma de los diferentes, cómo se van a llevar a cabo cada una de las actividades en los diferentes sectores y así poder mantenerse del ámbito internacional. Recuerda que cuando estamos hablando de la geopolítica, estamos hablando del ámbito internacional. Sin embargo, ahorita en la siguiente lámina, eh, vamos a ver que hay unos autores que estudiaron la geopolítica no solo a nivel internacional, sino que la adaptaron para verla dentro de las fronteras de cada país. Entonces, es necesario que la geopolítica entendamos primero cómo estamos funcionando internamente para poder entonces ahí sí extendernos hacia las diferentes regiones. Como lo estaba mencionando, la geopolítica es dinámica y se orienta al acuerdo a las circunstancias nacionales e internacionales. Parte de lo que dije en la introducción, todas esas leyes, todas esas normas que se están estableciendo a nivel internacional nos está llevando entonces a pensar todos los procesos, no solo cómo se deben llevar a nivel local, sino cómo deberían de realizar también en el ámbito internacional. Hay diferentes acuerdos, tratados o la conformación de bloques económicos como la Unión Europea, el bloque asiático, donde las diferentes leyes y normativas que se establecen en cada uno de ellos es lo que nos va entonces a decir a nosotros cómo debemos actuar internamente para poder estar presentes dentro de esos bloques económicos, dentro de esos tratados. Cuando queremos estar en cada uno de esos espacios, debemos entonces adaptar todos nuestros procesos. Coloco un ejemplo, si vamos a llevar un producto, si nuestro fuerte en el país es un producto, nuestro producto entonces debe estar adaptado a todas las normativas que exigen cada uno de esos bloques, cada uno de esos tratados,
para que el mismo ingrese de forma correcta. Perdón. Ingrese de forma correcta. Entonces, de ahí la necesidad de estudiar las leyes y las normas, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. ¿Todo ello para qué? Para disminuir los costos y en especial que todos esos procesos geopolíticos se lleven de la mejor forma y no tenga que llevarse a cabo como en la antigüedad o como se estaba presentando en Ucrania, colocar un ejemplo, donde hay un costo social, donde ese costo entonces conlleva a muertes innecesarias, a violencia y otros aspectos que no conllevan a algo bueno, sino todo lo contrario, sino a disminuir las capacidades que tiene cada una de esas regiones. Como un pequeño análisis de la historia, vemos que en 1916 Rudolf Kellen es el que introduce el término geopolítica. Cuando él hace su libro, en ese entonces, él introduce este término y ahí entonces cuando habla de esa importancia de la geografía dentro de las políticas que se hacen en cada uno de los gobiernos. Esta política entonces busca siempre conseguir el mayor poder necesario y de ahí es donde se hablaba que se tenía que colocar el ejemplo de los emperadores con la fuerza que tenían y la necesidad entonces de tener mayor personal para sus ejércitos, también para poder entonces trabajar en las diferencias en el campo o en la extracción de minerales, entonces se extendían sus fronteras a través de la presencia, ¿sí? De tomar a la fuerza, en la mayoría de los casos, esos espacios y así poder entonces ampliar su capacidad. Friedrich Ratzel, él habla entonces de las fronteras vivientes, lo que estamos diciendo, no, el país no está encerrado, no está, la frontera no es algo que nos aísla del mundo, sino al contrario, en las fronteras está vivo todas las relaciones con los países vecinos y con las diferentes regiones. Por lo tanto, esas fronteras vivas es la que nos va a permitir a nosotros poder entonces ir más allá de nuestro espacio local y así poder entonces estar presente. Alfred Manhattan, un militar y experto naval, él entonces hace mención del dominio naval. ¿Por qué? Recuerde que todas las actividades en su mayoría se realizan a través de vías marítimas, dado que es el medio de transporte más económico y por el que se puede entonces trasladar la mayor cantidad de bienes de un país a otro. Entonces, a través de ese dominio naval, dice que el que tiene dominio de las vías marítimas, entonces tiene el dominio de todo el mercado, tiene el dominio de todas las regiones, dado que es el que va entonces a controlar dicho proceso. El Sir Hartford John Mackinder, él habla entonces de la teoría del Herland. Esa teoría del Herland, entonces, es lo que está hablando de los espacios. Esos espacios donde se debe entonces ampliar nuestras fronteras, vamos a formar un continente y ese continente ahí es donde se va entonces a hacer todas las actividades, todo lo que yo como comunidad, por colocar un ejemplo, voy entonces yo a establecer. Igual Karl Haushofer, él habla de ese espacio vital, algo relacionado con la teoría del Herland, donde entonces voy a tener yo voy a ampliar mis fronteras y voy a ampliar mi espacio para poder entonces imponer lo que yo tengo o poder tener mi presencia. Recuerde que ya hablamos de que no hacerlo ya con poder a la fuerza, sino tener esa presencia con buenas actividades como la actividades económicas, presencia con un mercado, presencia con un producto, con el conocimiento en un área y eso es lo que entonces nos va a llevar a establecernos en esa área. Lo que le estaba mencionando, entre el 1956 y 1972, algunas escuelas de geopolítica latinoamericana establecieron esa relación con las fronteras interiores.
Ellos hablaban ahí que no solo nos tenemos que estudiar cómo establecernos a nivel internacional, sino que primero tenemos que analizarnos cómo estamos internamente. Al analizar esas fronteras internas, esas debilidades y esas fortalezas que tenemos, ahí sí estamos preparados para tener la presencia a nivel internacional. Y por último, luego de el término geopolítica dejó de usarse después de la Segunda Guerra Mundial, dado que los mismos pues, fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes para poder imponer su poder en los diferentes territorios en Europa. Entonces, el término geopolítica, pues entonces estaba relacionado, era con esa, establecerse de forma violenta en los territorios y se pierde un poco el uso de dicho término. Luego, en el año 1970, cuando comienzan las tensiones internacionales, ya recuerden que luego se inicia lo que es la Guerra Fría, ya se empieza entonces a hacer nuevamente y a tener vigencia el dicho término de geopolítica para poder entonces comprender cómo podíamos entonces establecernos y que esa tensión internacional no afectara a los diferentes países y entonces perder el control que tenían en el mercado y el control político y militar también en algunos casos. Entonces, aquí un pequeño resumen de la historia, de cómo se ha entonces establecido el término, cuáles son los usos que ha tenido dicho término y el por qué entonces en la actualidad está otra vez presente y es necesario estudiarlo. Ya muchas empresas internacionales están haciendo uso de la geopolítica para poder entonces establecer sus mercados. Ya estos entonces hacen uso de los diferentes conceptos o aspectos básicos y teóricos de la misma para así poder entender esa función que tiene la parte geográfica y humana dentro de las políticas que voy a establecer como empresa en cada una de esas regiones donde me quiero establecer. Por último, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es un sistema económico. Ese sistema económico que es parte fundamental de cómo yo como país voy entonces a llevar a cabo cada una de mis actividades económicas y así tener esa presencia a nivel internacional. Todo sistema económico parte de una necesidad humana. Esas necesidades pues son biológicas, psíquicas, culturales. Algunas son propias o naturales, otras son creadas o el mismo mercado entonces me conlleva a que existan esas necesidades. Sea cual sea su origen, nos conlleva a unos problemas económicos. Esos problemas económicos son lo que nos llevan a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién vamos a producir? Al tener ya la respuesta de cada una de ellas, tenemos que ver con cuáles de los factores productivos contamos y cuáles necesitamos o estamos deficientes. Entonces tenemos tierra, que sería entonces todo el espacio donde se va a establecer nuestra actividad económica. Tenemos el trabajo que se refiere a la parte del capital humano, el talento humano necesario para llevar a cabo cada una de esas actividades y aquí no se toma en cuenta tanto la mano de obra calificada como la mano de obra no calificada. Todos son importantes en esa actividad y todos son necesarios. Luego tenemos el capital, del cual se desprende el tipo de sistema económico del que estamos hablando. Si el capital es privado en su totalidad, entonces estaremos hablando de un sistema económico capitalista. ¿Por qué? Porque el capital es privado. Si el capital es mixto, entonces estaríamos hablando de un sistema económico mixto donde tanto la parte pública como la privada se unen para poder satisfacer esas necesidades presentes en el mercado, en el país y poder entonces cumplir con todos los procesos necesarios. Y si el capital es netamente público, ahí entonces estaríamos hablando de un sistema socialista, en este caso autoritario. ¿Por qué? Porque todo estaría en el control del Estado y ellos serían entonces los que
deciden el qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir en un momento determinado. Por último, no podemos olvidar la organización. Si no estamos organizados, las actividades no se llevan a cabo como se planifican, como se establecen y por lo tanto no vamos a obtener los resultados que se requieren. Ya teniendo claro cuáles son los problemas, cuál es la necesidad, el problema económico y los factores para poder, entonces ahí sí realizamos las diferentes actividades en los diferentes sectores. Recuerden que hablamos de un sector primario donde extraemos agricultura, piscicultura, avicultura, minería, petróleo, ¿sí? Donde extraemos los productos. Luego tenemos el sector de manufactura o de producción, donde se realizan los diferentes bienes. Tenemos un sector terciario relacionado a lo que son los comercios, el servicio, y también se habla de un cuarto sector, que es el sector del conocimiento. Por eso yo les hacía mención en un principio que la geopolítica no solamente estamos hablando de una presencia en lo económico, en lo político, sino también en lo académico. Si tenemos buena formación académica, si tenemos buenas instituciones educativas, pues estas entonces van a tener esa presencia a nivel internacional. Entonces, hasta aquí es un pequeño resumen de lo que es la asignatura, de algunos de los aspectos que vamos a tratar en ella, y entonces ahora viene el momento en que ustedes den su opinión, den su punto de vista acerca de la asignatura y de los temas que hemos hablado hasta el momento. Ah, se salió. Tranquilo. No veo por allá a Walmart. Creo que se le fue quizás la luz. No, pues los temas, doctor, son bastante importantes. Hay que estudiarlos a fondo. En realidad, pues desde ese punto de vista, no lo había visto la parte geopolítica a nivel internacional, pero qué bien, interesante. Interesante, hay que ahondar un poco en los temas. Sí, señor. Sí, el compañero Walmart tuvo problemas con la conexión. Me estaba comunicando que el internet se le cayó y ya él iba a hacer su punto de vista acerca de la asignatura. Entonces, lo escucho, señor Víctor, y luego entonces escucho la intervención del compañero Walmart para entonces tener el comentario de cada uno de ustedes. Bueno, lo que le comenté, doctor, que la geopolítica, pues, nunca le había visto desde ese punto de vista así, con la parte internacional, ¿no? Entonces, es importante ahondar en esos temas para poder conocer más a fondo el tema ese, que es bastante importante, pues a nivel mundial la globalización está dando unos cambios completamente bruscos que hay que estar preparado para eso. Sí, señor. Por eso es que, como lo dice la misma geopolítica, ¿sí? Ver todas esas condiciones humanas y geográficas que tenemos dentro de la región y poder entonces hacer el mejor uso de ellas y así tener esa presencia que necesitamos a nivel internacional. Tenemos entonces, en el caso que estamos estudiando, que es el derecho, como todas esas actividades legales o de aplicación del derecho que deben estar presentes en todos esos procesos internacionales, dada la globalización. No nos podemos quedar entonces inmersos dentro de las fronteras, sino que debemos ver más allá de ellas y así establecernos y tener ese conocimiento necesario para tener esa presencia o actuar dentro de esos escenarios internacionales. Todos los aspectos que tienen que ver con la parte social, en este caso la cultura, las diferentes tradiciones, ciertos aspectos que de repente en un país son considerados como algo normal. Por ejemplo, la forma en que se tiene a la mujer en los países árabes, ¿sí? Algo diferente a cómo vemos las mujeres en un país latinoamericano o en América, donde los diferentes derechos entonces se diferencian de una a otra, dadas las tradiciones o la forma como se llevan internamente, ¿sí? Las normativas que tienen internamente en cada una de ellas. Por eso es que debemos, sí, vamos a estar presentes en en una de esas áreas, en uno de esos países, debemos conocer entonces su cultura, debemos conocer sus leyes y sus normativas para poder entonces hacer las cosas de forma correcta y que no se entonces infrinjan en la ley y
llevemos una actividad que sea contraria a lo que ellos tienen como tradición. Sin embargo, está el otro punto de vista. Dado que todo eso ha evolucionado, de que todos los derechos ya se han establecido, que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, tienen las mismas condiciones, tanto en lo laboral, en todos los aspectos, ¿sí? Sociales, económicos, políticos, entonces debemos también entonces adaptarnos a la misma, no seguir entonces en una tradición, en la aplicación de unas normativas que ya quedaron en el pasado, que ya a través del estudio de las mismas nos hemos observado y se ha podido establecer que son erradas y que no es la mejor forma de hacerlo, entonces ahí cuando tenemos que adaptarnos y hacer esos cambios necesarios para que se lleven de la forma como mejor se espera. Cuando hacemos el estudio de la geopolítica, como lo estaba mencionando el compañero Gualmo, sí se deben tomar esos aspectos culturales. Cada uno de ellos, entonces, vemos y podemos comprender. Hago un ejemplo, vamos a hablar de mercadeo, en este caso. Soy una empresa donde yo hago ropa y la ropa, pues entonces yo debo de hacerla de tal forma de que yo la pueda vender en todos los mercados. Yo no puedo establecer que el estampado de mi ropa tenga la esvástica nazi y vender ese producto en una comunidad judía. ¿Por qué? Porque tendría ese rechazo de la comunidad y aparte de eso lo estaría ofendiendo con ese tipo de productos. Entonces, tenemos que tener claro también todos los aspectos culturales de cada una de ellas y así poder entonces tener esa multiculturalidad que es lo que estamos viviendo gracias a la globalización y así ser aceptados y estar presentes en cada uno de esos espacios. ¿Algún otro comentario, observación que quieran hacer? No, doctor, yo por los momentos no. Está todo muy claro y, como le dije, ahondar en cada uno de los puntos para poder llegar a más entendimiento y más conocimiento de la situación. Eso es correcto. El compañero, muchas gracias, señor Víctor, por su intervención. Y el compañero Walmart estaba comentando, haciendo el ejemplo del Mundial de Fútbol, el cual entonces, da la región donde se va a realizar, entonces no están de acuerdo con lo que se está viviendo con la comunidad gay, homosexual, sí, las diferentes, la comunidad LG, ajá, sí, tiene muchas letras, yo lo resumo en homosexuales, este, mm, que eso entonces implicaría una disminución de los ingresos. ¿Por qué? Porque no solo los que son fanáticos del fútbol son heterosexuales, ¿sí? Hay de diferentes tendencias homosexuales, ya sea gay, lesbiana, transexual, de las diferentes géneros que se aceptaron y que conforman esta comunidad. Entonces, eso conlleva a problemas económicos, dado que entonces una porción de la población que puede consumir entonces los productos o asistir a los diferentes eventos que realizaría en este caso el Mundial de Fútbol, entonces se estarían truncando por no tomar en cuenta esos aspectos culturales y de género que se están aceptando a nivel internacional. También hacía mención del ejemplo del Miss Universo, donde en ciertas regiones pues no permiten que la mujer se presente en traje de baño, lo que conlleva a que dichos eventos pues no se realicen en ese país, en esa zona, dado que una de las actividades que conforman dicho certamen, entonces es el desfile en traje de baño. Eso pues entonces disminuye la cantidad de lugares donde se puede realizar el evento y también pues entonces disminuye la capacidad económica de adquirir ingresos esa zona, esa región por dicha actividad. A eso es a lo que yo me refería cuando estudiamos los diferentes factores
que conforman un país, entonces vamos a analizar. Vemos entonces la parte geográfica. Colocar un ejemplo, la zona geográfica tiene unas playas hermosas, tiene unas montañas, nieve, sí, diferentes condiciones para poder entonces llevar a cabo una actividad, pero si las políticas que se establecen, las leyes que están, me impiden realizar una serie de actividades, entonces eso me va a limitar a mí como país, entonces poder tener presencia en un sector o en una actividad específica. Por eso es la importancia de la segunda actividad de poder conocer todos esos indicadores que el Instituto Español de Estudios Estratégicos plasmó en ese artículo que les voy a compartir y así comprender entonces la importancia de cada uno de ellos. Bueno, no me queda solamente preguntar si hay alguna otra observación, alguna otra pregunta, si no, entonces para finalizar la actividad del día de hoy. Ninguna por mi parte, doctor. Ok, perfecto. Entonces, ya saben los medios por los que nos podemos comunicar. Las preguntas que se presenten hoy, ya voy a establecer las fechas de entrega de cada una de las actividades y voy a cargar la información en la plataforma para que la tengan presente y la puedan entonces ir revisando y entonces ahí sí determinar si hay alguna duda o no con referente a cada una de ellas. Bueno, Eso positivo, doctor. muchas gracias por su participación, por la intervención, por compartir su experiencia, que es lo que queremos en todas las actividades que vamos a tener sincrónicas y así como cumplir entonces con los principios de la andragogía, que es ese principio horizontal donde ambos tenemos un conocimiento y podemos entonces ampliar los conocimientos y establecer una nueva forma de ver cada una de los temas que estamos tratando. Bueno, muchas gracias por su asistencia y por su participación. Les deseo un feliz día y éxito en esta meta establecida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz fin de semana Feliz fin de para semana. todos. Gracias.